Vamos a hablar del segundo capítulo de lo que es cirugía, tocando lo que son las complicaciones en cirugía y la patología quirúrgica de esófago, estómago. Y vamos a hablar básicamente las indicaciones quirúrgicas para acceder a lo que es el vaso. Habíamos visto ya el manejo preoperatorio, el manejo posoperatorio, ¿verdad? Ahora vamos a hablar después de realizar la cirugía, qué complicaciones puede haber, a qué tenemos que estar atentos, ¿no? Como complicación quirúrgica se define a cualquier alteración respecto al curso normal, al curso previsto, de la respuesta fisiológica que tiene el cuerpo humano frente a la agresión quirúrgica, sea esta respuesta local o sistémica. Por ende, las complicaciones van a ser clasificadas de forma local o de manera sistémica en aparatos o sistemas. ¿Ok? Entonces vamos a conversar primero sobre las complicaciones locales. Sobre las complicaciones locales, estas se van a dar sobre la herida operatoria, pues, ¿no? Entonces, la primera pregunta que vamos a responder es, ¿no es complicación de la herida quirúrgica un seroma, un sangrado, evisceración, hipertermia maligna o cicatriz queloide? ¿Cuál será? La hipertermia, ¿no es cierto? La hipertermia. El seroma, el sangrado, la evisceración y la cicatriz queloide son complicaciones quirúrgicas locales, ¿no? El seroma es la acumulación de líquido de procedencia linfática en la herida operatoria, ¿no? A eso se llama seroma. Sangrado, obviamente, es la presencia de sangre activa, ¿no?, que viene por algún vaso o un sangrado de capa de la herida operatoria. La evisceración es la protrusión del contenido intraabdominal a través de la herida operatoria, ¿ok? O del contenido intratorácico, en el caso de que sea una herida en tórax, ¿no? A eso se llama evisceración, cuando las vísceras que están dentro de una cavidad, tórax o abdomen, salen al exterior a través de la herida operatoria, ¿no? Eso es evisceración. La cicatriz queloide es una complicación quirúrgica tardía de las heridas operatorias, ¿no? La hipertermia maligna, vamos a ver más adelante, es una complicación sistémica, ¿no? Normalmente casi siempre es mortal. Es una de las complicaciones más temidas que hay. Estas son las complicaciones locales, ¿no? En el gráfico superior izquierdo, acá, vamos a ver lo que es una evisceración, ¿no? Esta es la herida operatoria. Acá están los puntos, ¿no?, de la herida, suturados durante el acto quirúrgico, que han sido rotos por la salida, la protrusión de las vísceras a través de la herida operatoria, ¿no? Acá vemos un asa delgada, acá está el epiplon, acá también. A eso se llama evisceración. Ojo, no vayan a confundir la evisceración con la eventración, son términos distintos. La evisceración es la protrusión del contenido intraabdominal a través de la herida operatoria abierta, ¿ok? A eso se llama evisceración. La eventración es la formación de una hernia en una cicatriz previa, ¿ok? En una cicatriz previa, o el defecto en la poliurosis en una cicatriz previa. A eso se llama eventración, ¿ok? Por consiguiente, la eventración es tardía, ¿no? Vamos a ampliar ese concepto cuando hagamos el capítulo de hernias, pero vayan familiarizándose, ¿no? No es lo mismo evisceración con eventración. Ok, esta es una evisceración también. Existe otro tipo de evisceración llamada la evisceración bloqueada o evisceración sellada. Eso también deben de recordar. La evisceración sellada o bloqueada es aquella en la que hay un defecto de la aponeurosis, ¿no? Una infección, se desgarran los puntos, etc. La aponeurosis, que da la fuerza ténsil al abdomen, a la pared abdominal, se destruye, ¿no? Y las asas intestinales no van a protruir, pero uno puede verlas a través de la herida. A eso es una evisceración sellada o bloqueada. O sea, no llegan a protruir, el contenido intraabdominal no protruye a través de la herida, pero se ve a través de ella, ¿ok? ¿Por qué? Porque la pared abdominal
ha sido destruida por infección, por desgarros, por isquemia, cualquiera sea la razón. ¿Ok? Esa es una evisceración bloqueada o sellada. Bien, la otra complicación local es un hematoma, ¿no? Como ven acá, ¿no? La formación de un sangrado localizado que después se coagula y hace a la herida estar tumefacta, tensa, con equimosis alrededor. Esta es una infección de la herida operatoria, ¿no? Presencia de fibrina, pus, ¿no? Es una infección del sitio operatorio, ¿okay? Vamos a ver esa complicación más adelante. Y esta es una cicatriz queloide, pues, ¿no? La cicatriz queloide es una cicatriz hipertrófica que se presenta a lo largo de la incisión que se hizo, la incisión previa. Estas son complicaciones locales. Muy bien. La segunda pregunta, vamos a ver. ¿Qué tipo de colección tiene un seroma? ¿No? Esta fue pregunta de reciente. Serosa, linfática, intestinal, purulenta o hemática. ¿Cuál será? Linfática, ¿no es cierto? Linfática, ¿no? Cuando hacen una incisión grande, ¿no? Con la presencia de un gran espacio muerto, se seccionan, igual que las venas, las arterias, se van a seccionar vasos linfáticos. Este líquido linfático va a trasudar a través de estos y se va a acumular en la herida. A eso se llama seroma. ¿Ok? No vayan a poner serosa. ¿Ves? El seroma es la concentración de líquido linfático en la herida. Si fuera purulento, se llamaría absceso, ¿no es cierto? Absceso. Si fuera hemática, hematoma, ¿verdad? Hematoma. Muy bien. La siguiente pregunta dice, también fue pregunta reciente. Las adherencias peritoneales posoperatorias se observan con mayor frecuencia en operaciones pélvicas, colecistectomía, gastrectomías, colostomías o yeyunostomías. ¿Cuál creen? Las adherencias peritoneales son más frecuentes en las operaciones pélvicas. ¿Ok? ¿Por qué? Cuando se hace una cirugía pélvica, la cavidad pélvica es una cavidad pequeña en comparación a la cavidad peritoneal, que es grande. Entonces, cuando uno hace instrumentaciones, cirugías, algún tipo de procedimiento dentro de la cavidad pélvica que es pequeña, en general la inflamación que se produce no se disipa tan fácilmente. Los líquidos que se pueden producir, los sangrados, los trasudados, los exudados, productos de la coagulación, productos de la misma inflamación de las zonas que se han liberado, que se han cortado, normalmente por declive van a caer a esa zona. Eso va a predisponer a la inflamación, ¿no? Y por esa razón, este tipo de operaciones tiene más posibilidades de hacer adherencias, ¿ok? Adherencias peritoneales. No se olviden, ¿no? Eso fue pregunta residentado. Muy bien. Otra pregunta que les podrían hacer respecto a las adherencias es ¿en cuánto tiempo las adherencias se sueltan? O sea, en general al inicio, después de una operación, las adherencias son firmes, se adhieren al tejido inflamado, a la zona operatoria. Pasado un tiempo, empiezan a liberarse y se hacen laxas y quedan adherencias laxas, crónicas, que son fáciles de separar, ¿no? El tiempo promedio es 3 meses. De ahí viene el tema de que para reoperar a un paciente en forma electiva, para operar, por ejemplo, ¿no? El clásico ejemplo es un plastrón apendicular. El plastrón apendicular en general no se opera de inicio, se da tratamiento antibiótico y para que se liberen las adherencias, el apéndice se suelte y sea más fácil acceder después y poder sacarlo, se espera por lo menos 3 meses. ¿Ok? Entonces, hasta el tercer mes, en general, las adherencias peritoneales son firmes. ¿Ok? Ese es otro concepto que deben grabar. Muy bien, la cuarta pregunta dice, las complicaciones perioperatorias afectan con más frecuencia al aparato respiratorio, sistema nervioso central, el aparato circulatorio, el genitourinario o el digestivo. ¿Cuál será eso, no? El aparato respiratorio, ¿no? En mucho mayor porcentaje es en el aparato respiratorio, ¿no? Principalmente
neumonías y atelectasias son las principales causas de complicaciones del aparato respiratorio. Muy bien. ¿Qué otra complicación puede, o qué otro signo nos puede dar, nos puede alarmar, nos puede decir a nosotros, ajá, acá hay una complicación? Es muy importante las funciones vitales. Dentro de estas, la que de repente es la campana de alarma de la presentación de alguna complicación es la fiebre, ¿no? La fiebre. La fiebre, dependiendo en qué día operatorio se va a presentar, nos debe hacer pensar qué posible complicación va a haber, ¿no? O estamos frente a qué complicación. Al igual que la hipotensión, la frecuencia cardíaca y la respiratoria, ¿no? Pero la principal es la presencia de fiebre. En este cuadro tenemos la fiebre representada en la línea roja, la hipotensión en el azul, la frecuencia cardíaca en celeste y la respiratoria en verde. Y arriba el día quirúrgico, día 0, el día 1, 2, 3, 4, 5, etc. En el caso de la fiebre, si tenemos la presencia de fiebre en el intraoperatorio, durante la operación, sin presencia de fiebre previa o sin patología inflamatoria, o sea, no es un paciente, por ejemplo, con peritonitis, con un absceso, con una paquipleuritis, etcétera, que se va a operar y presenta fiebre durante la operación, se debe sospechar de una hipertermia maligna. ¿Ok? Fiebre que se presenta durante las primeras 24 a 48 horas, ¿no? Las primeras 24 a 48 horas se debe de descartar la presencia de una atelectasia. Obviamente va a ir acompañada de aumento de la frecuencia respiratoria, de hiperventilación, de hipoxia en algunos casos, ¿no? Pero la fiebre en los primeros 2 días, las 24 a 48 horas como máximo, se debe descartar que no haya una atelectasia. Fiebre que se presenta al tercer o cuarto día, se debe pensar en una dehiscencia de sutura o una fístula, ¿no? Producto de esta dehiscencia. La fiebre que se presenta a partir del día 5, se debe pensar en una infección de sitio operatorio, o sea, una infección de herida operatoria o una flebitis, que es una inflamación de las venas, ¿no? De las venas periféricas, en general consecuencia de la instalación de una vía endovenosa y el paso de antibióticos, sustancias irritantes. Entonces no se olviden, el día quirúrgico, hipertermia maligna. 24 a 48 horas, la atelectasia. Han preguntado más de una vez sobre esto, ¿no? A partir del día 5, flebitis, infección del sitio operatorio, ¿no? Entre el día 3 y el 4, la dehiscencia o la fístula enterocutánea. Muy bien. La otra es la presión arterial, ¿no? Si nosotros tenemos hipotensión que se presenta en el día 0 o en el día 1, vamos a pensar lo primero en que puede ser una hemorragia. Si está acompañada de taquicardia, con mayor razón, ¿no? Ese concepto tampoco se olviden. Hipotensión más taquicardia es igual a hemorragia en un paciente posoperado. Si se presenta a partir del día 3 a 4, se piensa en un shock séptico, ¿no? Probablemente un shock debido a una falla multiórgano. Si es que existe una bradicardia en el día quirúrgico, en el posoperatorio inmediato o en el primer día posoperatorio, se debe pensar en metabolización de drogas anestésicas, ¿ok? Que es una cosa rara. Respecto a la frecuencia respiratoria, si tenemos un aumento de la frecuencia respiratoria brusco en el primer o segundo día, vamos a pensar en una tromboembolia pulmonar o una embolia grasa, si es que en general no se acompaña de fiebre. Si se acompaña de fiebre, vamos a pensar en atelectasia. La fiebre que se presenta asociada a un aumento de la frecuencia respiratoria a partir del cuarto o del tercer día, podemos pensar en una neumonía. ¿Ok? Lo principal, no se olviden, es acá de este cuadro, tienen que recordar la fiebre. Día 0, hipertermia maligna. Primeras 48 horas, atelectasia. A partir del quinto, infección de sitio operatorio, ¿no? Y el tercer y el cuarto día normalmente es una dehiscencia de anastomosis.
Muy bien, esta es pregunta de residentado también. Dice, la fiebre en el primer y segundo día posoperatorio se debe principalmente a infección urinaria, infección pseudooperatoria, atelectasia, embolia pulmonar o gangrena dérmica posoperatoria. ¿Qué habíamos dicho? Atelectasia, ¿no es cierto? La respuesta sería la atelectasia. Esta es una radiografía donde van a ver una zona de disminución de la ventilación, ¿no? Radiopaca en el tercio medio del hemitórax derecho, es compatible con una atelectasia lobar media, ¿no? Bien. La pregunta 6 dice, no es característica de la atelectasia posoperatoria. Perdón. A. Constituyen el 90% de las complicaciones pulmonares. Los factores de riesgo son la obstrucción bronquial y la ventilación ineficiente. Se inicia con fiebre y con taquicardia. Puede ser masiva y producir colapso pulmonar. Por lo general, se presenta a las 72 horas de la cirugía. ¿Cuál será? La E, ¿verdad? Porque es temprano, ¿no? La fiebre en el posoperatorio temprano es igual a atelectasia, no se olviden, ¿no? Es la llamada de atención que nos hace pensar en una atelectasia. Obviamente tiene que ir acompañada de taquicardia, de aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Los factores de riesgo son la obstrucción bronquial, obviamente la presencia de secreciones y la ventilación ineficiente, ¿no? En caso de dolor, mucho dolor en un paciente posoperado, por ejemplo, de tórax o de una cirugía abdominal superior, paciente obeso con incisiones grandes, ¿okay? Y es la principal causa de complicación pulmonar, ¿okay? Entonces la respuesta acá, cuál no es característica, es la E, ¿no? Por lo general se presenta a las 72 horas de la cirugía. Muy bien, la pregunta 7 dice, paciente con fiebre en el 6º día posoperatorio, ¿qué diagnóstico sugiere en primer lugar? Neumonía, cistitis, infección de herida, flebitis, dehiscencia de anastomosis o absceso intraabdominal. En primer lugar, dice, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo más frecuente? Eso, ¿no es cierto? La infección de herida operatoria. Les pueden poner ISO también, no se olviden. ISO es infección de sitio operatorio, ¿no? Es la nueva nomenclatura que se usa, bueno, tan nueva, ya tiene algunos años, que se usa para hablar de las infecciones de herida quirúrgica. Muy bien, aquí la respuesta es la C, ¿no? Muy bien, la pregunta 8 dice, con relación a la hipertermia maligna, marque lo falso. Es una enfermedad con rasgos hereditarios. Con frecuencia es mortal. Se debe por una contractura persistente del músculo esquelético. La prueba de la contractura con cafeína lotano es la prueba de elección. Se presenta una en 5.000 pacientes. ¿Cuál será? A ver, es una enfermedad con rasgos hereditarios, eso es cierto, ¿ok? Tiene un componente hereditario grande esta enfermedad. Con frecuencia es mortal también, ¿no? Normalmente. La hipertermia maligna tiene desenlace fatal, pues, ¿no? Es potencialmente mortal. Se debe por una contractura persistente del músculo esquelético también. Esa contractura persistente hace elevar la temperatura, que tiene también un componente central, la cual no baja, ¿no? Y lleva posteriormente a la muerte del paciente. Generalmente antes era más frecuente que se presente porque se usaban relajantes musculares que se llaman despolarizantes, que producían fasciculaciones al inicio, antes de producir la relajación muscular, ¿no? Es una complicación temida por los anestesiólogos. Ahora con los relajantes no despolarizantes, o sea que no producen contracciones musculares previas a la relajación, se ve con mucho menos frecuencia, ¿no? La prueba de la contractura con cafeína lotano es de elección para detectar la predisposición a esta hipertermia, eso es cierto, ¿no? Esta hipertermia maligna es extremadamente rara también de presentarse. Cuando se presenta, lamentablemente, casi siempre es mortal, pero no es una en 5.000, ¿no? Es por lo menos 10 veces más, es uno en 50, 60.000 pacientes, ¿será?
¿no? 1 en 5.000 pacientes sería un caso frecuente, ¿no? A cada rato estaríamos viendo hipertermias malignas. Muy bien, lo que les decía y les hablaba, ¿no? La infección de la herida operatoria, la forma, la nomenclatura, para llamarlos a esta complicación ha cambiado. Ahora se llama infección de sitio operatorio y va a abarcar no solo la infección de la herida quirúrgica, sino la infección de la aponeurosis, de los músculos que están en la herida, e incluso la infección dentro de la cavidad, sea torácica, sea abdominal. ¿Ok? La infección del sitio operatorio entonces se va a clasificar en superficial, en profunda y en infección de órgano o espacio. La infección o la isosuperficial va a ser la infección incisional, o sea, la que se produce en la piel y el tejido celular subcutáneo. Es la más frecuente de todas. Se considera infección de sitio operatorio superficial incluso dentro de los primeros 30 días después de la cirugía. ¿Ok? Se puede presentar hasta ese lapso. La infección profunda de sitio operatorio se va a producir en la zona más profunda del tejido celular subcutáneo. Estamos hablando de la fascia o de la aponeurosis y los músculos que están adyacentes, por debajo. ¿Ok? Se produce también o se considera dentro de los primeros 30 días de la operación. Y acá tienen que recordar esto: en caso de implante de material protésico se considera hasta un año. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de una prótesis en una reparación de hernia inguinal, le ponen una malla de Marlex, eso es una prótesis. Si se infecta hasta el transcurso de un año, se considera una infección de sitio operatorio profundo. ¿Ok? Ojo de ese detalle, no se vayan a olvidar. La infección de órgano o espacio es el que se presenta en la zona misma de la cirugía, ¿no? Por ejemplo, hacen una cirugía en el lóbulo pulmonar derecho, ¿no? No se infecta la piel, no se infectan los músculos, las fascias que han suturado, la pleura está intacta, pero el paciente presenta un absceso en la zona donde ha sido intervenido. A eso se considera una infección de órgano o espacio. ¿Okay? Lo mismo pasa, opera un paciente, por ejemplo, por una peritonitis, por una perforación en el colon. Hacen un lavado exhaustivo, dejan drenes, etc. La herida va cicatrizando, no se infecta la herida, ni el celular, ni la fascia, ni la aponeurosis, va bien en esa parte del paciente, pero presenta un absceso residual, o sea, presenta una colección de pus dentro de la cavidad abdominal, en la cavidad peritoneal. A eso se llama infección de órgano o espacio. Entonces, cuando la infección es profunda, órgano o espacio en la zona donde han trabajado, en el órgano donde han trabajado. ¿Ok? En caso de implante de material protésico se considera hasta un año también. Por ejemplo, acá en los implantes de cadera, ¿no? En los implantes de rodilla, se puede considerar hasta un año. Los implantes valvulares en el corazón, ¿no? Se considera hasta un año la posibilidad de infección. Muy bien. ¿Y cómo se diagnostica una infección de herida operatoria? Principalmente lo más frecuente es la evidencia y la salida de pus a través de la herida operatoria. ¿Ok? Esto, y así es el concepto, visualizado y diagnosticado por un cirujano, ¿no? Cualquiera sea su especialidad. Así es la definición de la infección de sitio operatorio. ¿Ok? O la presencia del cultivo positivo en un aspirado de la herida operatoria o la zona quirúrgica. ¿Okay? Esas dos formas ahí de diagnosticar infección de sitio operatorio. Muy bien. ¿Qué más vamos a hablar? Vamos a hablar de una complicación que se presenta post cirugía abdominal, especialmente en pacientes que se les hace cirugía grande dentro del abdomen, que se llama el síndrome del compartimento abdominal. Así como hay un síndrome compartimental o compartamental, digamos, en el antebrazo, en el muslo, en la pierna,
Lo mismo hay un síndrome del compartimiento compartimental abdominal. ¿Ok? ¿Cómo se define este síndrome compartimental o compartimental? ¿No? Son signos y síntomas múltiples de múltiples órganos que se producen debido a una disfunción en estos sistemas. ¿Debido a qué? ¿Producto de qué? De un aumento agudo, o sea, brusco, progresivo, o sea, que va hacia el alza, y mantenido de la presión intraabdominal. ¿Okay? Este aumento progresivo, agudo, sostenido de la presión intraabdominal, al final, posteriormente, va a producir una disfunción orgánica múltiple y posteriormente la muerte. ¿Okay? ¿Cuáles son las causas del síndrome del compartimiento abdominal? En general es cualquier evento que produzca un aumento de la presión intraabdominal tipo, por ejemplo, peritonitis fecal, ¿no? Cuando hay una peritonitis fecal, esta peritonitis, producto de una perforación en el colon, va a producir una gran inflamación, un gran edema y un gran secuestro de líquidos dentro del abdomen. Esto va a aumentar el volumen dentro del abdomen, ¿ok? Y la capacidad de distensión de la pared abdominal tiene cierto límite, ¿no? Cuando sobrepasa esa capacidad de distensión, va a producirse el aumento de la presión intraabdominal. Las pancreatitis agudas severas también van a presentar esto por la misma razón. Edema, secuestro de líquidos. Traumatismos intraabdominales o retroperitoneales, por ejemplo. Cuando hay un hematoma grande retroperitoneal, la sangre va a empujar al peritoneo hacia adelante y va a disminuir, digamos, la luz intraabdominal. Por ende, los órganos van a estar en un espacio más pequeño. Por ende, va a aumentar la presión intraabdominal. Cuando se hace packing, ¿no? O sea, un trauma de hígado, un trauma esplénico, por ejemplo, ¿no? El packing, cuando hay un trauma esplénico o hepático, el packing es hacer compresión con gasas, con compresas, alrededor del hígado y dejar esas gasas dentro del abdomen cerrando ¿no? Esas gasas, esas compresas van a producir que las heridas que hay en el hígado o en el vaso coagulen. A eso se llama packing, ¿no? El packing esplénico o packing hepático, producto del cuerpo extraño que se deja, va a producir este síndrome del compartimiento abdominal, ¿no? Normalmente eso se ve en cirugía de trauma, ¿no? Por ejemplo, hay una lesión de hígado severa, ¿no? En la cual hay mucho compromiso. No se puede suturar porque es bastante grande. Entonces, ¿qué se hace? Se envuelve al hígado con gasas compresivas, tratando de que pare el sangrado. Más o menos se controla y se cierra el abdomen. Y obviamente se cierra a presión. Esa presión va a ser como si estuvieran poniendo la mano ustedes encima de la herida. Y va a hacer que el sangrado en el hígado o en el vaso pues pare, ¿no? A eso se llama packing. Es una causa de este síndrome del compartimiento abdominal. Entonces, este síndrome del compartimiento abdominal va a producirse o va a tener la característica de tener una falla multiorgánica. ¿Cuáles son las principales causas? Uno es la elevación del diafragma. Esta elevación del diafragma por aumento de la presión dentro del abdomen va a hacer que los pulmones no se puedan expandir. La presión que va a ejercer esta presión abdominal aumentada sobre la vena cava, la arteria aorta, va a hacer que el retorno venoso al corazón disminuya. Va a hacer que el flujo por las arterias renales disminuya. Por ende va a disminuir el gasto cardíaco, va a disminuir el flujo urinario, va a haber una insuficiencia renal, va a producir cierto colapso de las arterias mesentéricas por aumento de la presión, va a haber isquemia intestinal y finalmente va a haber isquemia hepática, o sea, va a comprometer muchos órganos. De esto que les estoy mencionando, qué cosa ha venido en un examen anterior, en el MIR, no se ha dado acá, es el primer signo clínico. ¿Qué cosa es lo primero que aparece cuando hay un síndrome del compartimiento abdominal? Y esto es lo que deben recordar, el primer signo clínico es la oliguria, ¿no? La oliguria, a pesar de que el paciente aparentemente está estable, tiene una presión arterial normal, una presión venosa central normal, o sea, tiene el volumen adecuado como para tener una buena diuresis, y presenta oliguria, se debe pensar en un paciente posoperado o con peritonitis fecal, pancreatitis aguda severa,
etcétera, en un síndrome del compartimento abdominal.